Dice así: por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. Jesús responde en el verso 25: ya se lo he dicho a ustedes y no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan, pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y en la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo, uno somos. Verso 31. Una vez más los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús les dijo: yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? No te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. ¿Y acaso respondió Jesús, no está escrito en su ley: yo he dicho que ustedes son dioses? Si llamo dioses a aquellos para quienes vino la palabra y la escritura no puede ser quebrantada, ¿por qué acusan de blasfemia a quien el Padre apartó para sí y envió al mundo? Tan solo porque dijo: yo soy el Hijo de Dios. Verso 37 en adelante, que es donde vamos a estar. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a mis obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Bien, tienen en la pantalla el tema de esta mañana para que vean, sepan y entiendan. Recuerden que nosotros vamos estudiando los evangelios en el orden en el que los eventos están sucediendo. No hemos tomado un solo evangelio, sino que hemos tomado el orden de los eventos conforme en los evangelios se van narrando. ¿Sí saben cuántos evangelios tenemos, verdad? Son 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces nosotros hemos ido según la historia y según los eventos han sucedido, vamos saltando en diferentes evangelios, y en algunos momentos nos quedamos bastante tiempo en un evangelio, como acabamos de estar en el evangelio de Lucas hace ya algunos meses. En el evangelio de Juan llega un momento en la historia de la vida de Jesús en el que el evangelista Juan ya narra muy poco de su ministerio público. Es decir, es como que estamos entrando a la última parte del ministerio de Jesús. Y si quisiéramos dividir el ministerio de Jesús, se puede dividir en muchas formas. Una forma de dividir el ministerio de Jesús es la parte privada, en donde Jesús no quería que la gente dijera los milagros que él hacía, no quería que se hiciera una gran bulla de quién él era, ni de lo que la gente estaba experimentando. Y luego viene una parte pública del ministerio de Jesús, una parte en donde Jesús hace mucho más evidente todo lo que él hace, y en donde ya no le pide a la gente a la que él le hace un milagro que guarde en secreto lo que ha sucedido. Llegamos a esa parte pública del ministerio de Jesús, en donde ya se está dando, en buen salvadoreño, ya se está dando más color. Y el problema entonces comienza a surgir. Una cosa es que mientras Jesús hace su ministerio en privado, la gente lo ve, recibe su milagro, pero no se hace mucho alboroto. Pero cuando llega la parte pública del ministerio de Jesús, comienzan a salir a la luz las verdades que él está enseñando, las críticas que él está haciendo contra el liderazgo hipócrita en algunos sentidos de Jerusalén, y también los milagros que él hace, que lo acreditan como el Mesías que se le había prometido al pueblo de Israel. Y el Mesías que se le había prometido al pueblo de Israel iba a traer, entre muchas otras cosas, libertad a un pueblo que estaba oprimido por el dominio, en este caso de la época histórica, del dominio de Roma. Cuando Jesús se levanta y se declara como el Mesías prometido, esto es una declaración de guerra a todas luces.
no porque Jesús trajera guerra, sino porque Roma, que estaba gobernando sobre Jerusalén, no iba a querer que se rompiera el orden que ellos habían establecido. Y tenemos en esta sección que leímos justamente hoy un ejemplo de cómo en este caso el liderazgo del pueblo de Israel quería matar a Jesús. No es la primera vez que quieren matar a Jesús. Ya lo habían querido matar, de hecho en el Evangelio de Juan lo han querido matar desde Juan capítulo 5, cuando Jesús sana a una persona enferma en el día de reposo. Es la primera vez que lo querían matar por, supuestamente, según ellos, quebrantar el día de reposo por hacer una sanidad, y Jesús enseña que el día de reposo realmente fue creado para beneficio del hombre, del ser humano, y por lo tanto sanar sí era permitido, cuando en algunas creencias dentro del pueblo de Israel, especialmente el liderazgo, sanar solamente era permitido en día de reposo en casos de vida o muerte. Esa fue la primera vez que quisieron matar a Jesús, cuando supuestamente quebró el día de reposo. Y ahora tenemos esta sección en donde ahora nuevamente lo quieren matar, no por quebrantar el día de reposo, sino que lo leímos acá. ¿Por qué lo quieren matar en esta ocasión? Por blasfemia, por decir que él era el Hijo de Dios. Pero bueno, si siguiéramos nosotros leyendo la historia, sigo viendo para ustedes el verso 39, nuevamente intentaron arrestarlo, pero él se les escapó de las manos. Quiero que podamos entender algo. No es el tema en sí de este mensaje, pero sí quiero que podamos nosotros entender algo. A Jesús no lo mató nadie. Es decir, sí lo capturaron la guardia romana, sí lo traicionó Judas, sí el liderazgo del pueblo de Israel conspiró para apresarlo, pero nada es que se salió del control de la mano todopoderosa de Dios, ni de la mano de Jesús. Es decir, todo era parte de su voluntad. Y quiero que podamos entender eso lo más temprano posible. La voluntad de Dios siempre se cumple. Él no está jugando a las cartas y ver qué cartas le tocan y en base a lo que tiene en sus manos decide cómo moverse en la vida. Él no va jugando como nosotros. Si nos aceptan en una universidad estudiamos una carrera, pero si no tenemos un plan B. Dios no tiene un plan B porque el plan A nunca falla. Jesús entrega su vida. A Él nadie se la quita. Jesús pone su vida en las manos de quienes lo apresaron, pudiendo haber hecho lo que Él hubiera querido para evitar que eso sucediera, pero Él no lo hace. Y les leo un pasaje, Juan capítulo 10. Jesús le dice a sus discípulos: entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y también tengo autoridad para volverla a reclamar. Quiero que podamos entender, la vida, todo lo que existe, fue creado por Dios. Se sostiene por Dios. Y cuando Dios lo reclame, lo reclama. El poder de dar vida y el poder de sustentar vida está siempre en las manos de Dios. Y nosotros podemos confiar en la medicina todo lo que querramos, pero la medicina no es más que un instrumento que Dios utiliza para traer sanidad de repente a un cuerpo. Pero Dios no depende de la medicina para traer sanidad a un cuerpo. Nunca ha dependido de la medicina. El cuerpo no lo creó la medicina, ni lo sostiene la medicina. Ni deja de funcionar cuando la medicina ya no funciona o cuando el aparato ya deja de funcionar. La vida las tiene en sus manos Dios y la sostiene en sus manos Dios. Y esto nos tiene que dar paz. A Jesús no le había llegado la hora y por lo tanto, no importa en las manos de quién estuviera, Jesús se les escapó de las manos. Y no es la primera vez que Jesús se les escapa de las manos a quienes querían matarlo. Y se les iba a escapar todas las veces que se les quisiera escapar, siempre y cuando su hora no hubiera llegado, porque Él decidía cuándo entregar su vida. Ahora bien,
alrededor de todos nosotros, no importa en qué contexto nos movamos, colegio, universidad, trabajo, en la oficina, en la familia, en la colonia donde nosotros vivamos, alrededor de nosotros, estoy convencido, y mientras más avanzamos en la historia y más las redes sociales y la tecnología de la información está cerca de nosotros, aparecen más personas que se llaman a sí mismos ateos. Digo que se llaman a sí mismos ateos porque no hay nadie que les haya dado la calificación de ateos. Lo que me he dado cuenta en muchas ocasiones es que los que se llaman a sí mismos ateos, que de hecho a significa sin, el prefijo es sin, teos es la palabra griega que significa Dios, es decir, sin Dios. Un ateo, por definición, es una persona, no es una persona que no cree en Dios, sino que es una persona que no cree en la existencia de un ser divino. ¿Ok? Negar que el Dios de los cristianos es el verdadero Dios no hace a nadie ateo. No sé si me siguen con esto. Ateo es alguien que no cree que existe un ser divino, que cree que somos materia y que después de la materia no hay más. No hay nada espiritual, no hay nada trascendental. Es materia y reacciones químicas y procesos cerebrales. Lo que sí me he encontrado en muchas ocasiones es que alguien que afirma ser ateo es lastimosamente una persona que ha sido decepcionada por la religión existente y que decide que esta religión que conozco no es cierta, esta que conozco tampoco es cierta y esta otra que he oído tampoco es cierta. Entonces no les queda más que declararse ateos, pero en realidad no son personas ateas que no creen en la existencia de un ser divino, sino que son personas que no creen en los seres divinos de las religiones que están a su alrededor porque han quedado de repente decepcionados. La razón por esa decepción en muchas ocasiones es porque, pues claro, sí, las iglesias famosas son en muchas ocasiones empresas privadas, por decirlo de una manera tan franca como puede ser. Han dejado de ser organizaciones en pro del reino de Dios y de sus ovejas y se han convertido en organizaciones con fines de lucro, con líderes que tienen signos de dólar tras los ojos, porque lo que en sí les interesa es lastimosamente el lucro. Y se ve, y la gente se decepciona cuando tienen casos de líderes y de organizaciones que funcionan así. Y entiendo, no justifico, pero sí entiendo cuando haya personas que deciden dejar de creer en una religión porque ven los malos ejemplos de las organizaciones y de los líderes de esas organizaciones que han mercadeado la fe. Bueno, digo que los entiendo, pues si Jesús sacó a latigazos a los que habían mercadeado con la fe en el templo para la época de los evangelios, estoy seguro que si viniera todavía nuevamente a nuestra época histórica, yo no sé cuánta iglesia quedará viva después de un domingo de las reuniones que tenemos. Si Jesús agarrara latigazos a sacar a toda la gente que ha mercadeado con la fe. Entiendo cuando mucha gente puede haber quedado decepcionada. También entiendo cuando alguien puede haber quedado decepcionada, tal vez no al ver los líderes, pero sí al ver a los seguidores. A la gente que dice, no hombre, para terminar viviendo como este gañán que dice que va a la iglesia, parece chiste, mejor no voy a ningún lado y sigo viviendo como vivo. Entiendo que alguien pueda estar decepcionado al ver malos ejemplos de personas que se llaman cristianos y que lastimosamente lo que menos viven es un cristianismo, sino que han vivido como, no sé, yo me acuerdo que cuando yo era niño, bueno, no niño, sino que más adolescente, yo decía, nací en la religión católico romana, pregúnteme cuántas veces iba a misa. Cuando ya era adolescente, si acaso, el 24 o el 31 de diciembre, yo era tan campeón que todavía a la hora de confesarme para que no me dejaran tanta penitencia, el sacerdote me preguntaba, confésame tus pecados, y yo le decía, he mentido, antes ya le había dicho yo que la semana pasada había venido a confesarme,
Si yo le decía, ¿hace cuánto tiempo no has venido a confesarte? Hace una semana. Ah, ok, confiésame tus pecados. He mentido. Entonces ahí yo ya compensaba. Y me dejaba bien poquita penitencia, pues porque había bien poquito. Pero díganme si no era un vivo. Y así hay muchos que toman el cristianismo como la religión de domingo, como su, no sé, como lavar los platos con una esponja sucia. Digo, no se limpia mucho, se quita la mugre evidente. Y así muchos toman la religión, el cristianismo, para limpiar sus conciencias, pero en realidad no limpian mucho. Solo la mugre que está evidente. Entiendo cuando hay gente que se decepciona por los malos ejemplos de líderes, de iglesias o de sus seguidores. Lo que no entiendo, lo que no es justo, lo que no se vale, es que alguien se decepcione de Dios o de Jesús. Lo único que me demuestra que alguien se ha decepcionado de Dios porque Dios no hizo lo que quiso que se hiciera, o porque Jesús no hizo lo que yo pensé que tendría que haber hecho, lo único que eso demuestra es que no conocemos a Dios y no conocemos a Jesús. Cuando una persona se decepciona es porque ha cometido uno de los peores errores de los que Dios ha advertido a todo el ser humano que no debe cometer, y es fijar su mirada en las personas. Cada vez que nosotros ponemos nuestra mirada en el ser humano, prepárense porque viene una decepción calidad grave. Porque los seres humanos somos personas que fallamos. Fallan los ingenieros, fallan los médicos, fallan los abogados, fallan todos. Cuando ponemos nuestra confianza, nuestra esperanza, cuando confiamos en líderes, en pastores, en colegas cristianos, cuando confiamos en los seres humanos, nos vamos a decepcionar en más de alguna ocasión. Por eso nuestra confianza no tiene que estar nunca puesta en un ser humano, tiene que estar puesta en Dios, que trasciende nuestros errores. Y yo quiero que la fe que ustedes tengan sea una fe racional, que tiene base, que tiene sustento, que no está en mí, que está en alguien que es superior a mí, que está en Él. Esa fe no se mueve, tiene una base histórica, tiene sustento, tiene peso. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Por qué creen en Jesús, vaya? ¿Por qué creen que lo que dice este libro es cierto? Si este libro lo publicó la editorial Vida y pudo haber escrito lo que se le diera la gana, ¿por qué creen ustedes que esto es cierto y no una fábula? Que suena en muchos casos, uno va a ver el Génesis y uno dice, ¿pero cómo? ¿Por qué creen que esto es cierto? ¿Por qué creen que lo que Dios dice es cierto? ¿Por qué creen en Jesús? Quiero que puedan tener razones racionales, una base firme, para que la fe de ustedes no sea sacudida nunca, para que su fe no esté puesta en mí, ni en mis palabras, ni en quien venga después de mí a sucederme en algún momento que yo no esté, ni en ninguna organización, ni en nadie. Quiero que la fe de ustedes sea una fe que tenga una base más sólida que mi vida o que mis palabras. Y la base de esa fe es la misma que Jesús le decía a sus discípulos que tenía que ser la base por la que ellos tenían que creer que Él era el Hijo de Dios. Les vuelvo a leer este pasaje. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí,
crean a mis obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Para Jesús, ¿cuál era la evidencia irrefutable de que el Padre estaba en Él y Él estaba en el Padre, y que ambos eran uno, y que sus afirmaciones de ser Dios no eran una blasfemia? ¿Cuál era esa evidencia que nadie podía desestimar, que nadie podía decir, paja, mentira, eso no es cierto? ¿Cuál era esa evidencia? Las obras que Él hacía, sus milagros. Solo les leo un par de pasajes. Las obras que hago, esto es Juan capítulo 10, verso 25. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan. Cuando los discípulos le preguntaban, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo abiertamente. Y Jesús les dice, ¿cómo que se los diga abiertamente? Si se los he venido diciendo por años. Las obras que yo hago son las que hablan más fuerte que las palabras que yo digo. Juan capítulo 3, verso 2, sabemos, Nicodemo está hablando con Jesús y le dice, sabemos que eres nuestro maestro que ha venido de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Para Nicodemo, que era parte del liderazgo del pueblo judío, para sus discípulos, para el pueblo, para Jesús mismo, cuando él quería demostrar que él era Dios, él decía, vean lo que yo hago, vean las obras que yo he hecho, vean los milagros, que ellos son los que me acreditan. Jesús no tiene que decir con sus palabras, yo soy Dios. Ya con sus obras lo ha dicho suficiente. Sus obras lo condenan o sus obras lo justifican. Sus obras lo acreditan. Vamos, ¿qué se necesita para que una persona sea condenada en cualquier país civilizado por un juzgado justo? Evidencia que lo condene o evidencia que lo absuelva. Pero es la evidencia, no las palabras, es la evidencia la que da testimonio de una persona. Jesús usaba sus milagros y su vida y sus obras como la evidencia que atestiguaba quién era Él en realidad. Y miles, para la época de Jesús en los evangelios, usaron esa evidencia como la base para su fe. No necesitaban más. El Antiguo Testamento daba testimonio de qué iba a ser el Mesías, cuáles iban a ser sus milagros. El Antiguo Testamento enseñaba que Él iba a curar lepra, a darle vista a los ciegos, a hacer que cojos caminaran, a darle vida a las personas que habían muerto. Él iba a hacer todas esas cosas. Y en el ministerio de Jesús, lo que Él en privado y públicamente ha hecho durante sus 3 años que quedan registrados, es precisamente eso, comprobar que lo que de Él estaba anunciado se estaba cumpliendo. Ahora, no sé si a ustedes les encantará, yo ya se los he contado, Egipto es un país que a mí me ha fascinado siempre, desde chiquito, no entiendo por qué, pero siempre me gustó. Me gustan las pirámides, y hay una pirámide que es la primer pirámide que tuvo intención de construirse, que si se hubiera construido fuera la pirámide más grande de todo Egipto, pero que lastimosamente no se logró terminar bien, porque comenzaba así y de repente se dieron cuenta que el peso era demasiado y entonces terminan haciéndola para adentro. Se llama la pirámide acodada o la pirámide en forma de rombo, porque comienza para acá y termina para adentro. Los ingenieros, cuando ya habían avanzado bastante en la construcción, se dieron cuenta que había un problema con los cimientos y el peso de la pirámide estaba haciendo que ella misma se hundiera y que colapsara. Entonces tuvieron que reducir el peso, y la única forma de reducir el peso era haciendo que fuera más para adentro. El problema no era en la piedra, el problema no estaba en la construcción ni en la ingeniería, el problema estaba en los cimientos.
el fundamento. ¿Cuál es la base por la que ustedes creen que Jesús es de verdad el Hijo de Dios? No me vayan a salir con que su única base es los mensajes que han venido escuchando de los últimos 4 años que estamos juntos nosotros. Hemos estudiado los evangelios, pero si se han dado cuenta, vamos en Juan capítulo 10. Ustedes necesitan más que eso. ¿Cómo quieren ustedes que sea el fundamento de su fe? ¿Quieren que sea como el fundamento de aquella pirámide? Los ingenieros en Egipto aprendieron la lección. De hecho, este faraón que mandó a construir esa pirámide, rápido aprendió la lección. Y antes que se terminara la pirámide, que está, todavía por cierto está en pie, pero está toda panda, inmediatamente mandó a construir una pirámide, pero en un lugar ya diferente, con cimientos completamente diferentes, y ahora la conocemos como la pirámide roja. Es la primer pirámide perfecta en Egipto. Y termina siendo una pirámide perfecta porque cometieron un error, aprendieron de ese error y corrigieron el error. Pusieron un buen fundamento. Esa pirámide tiene 4.500 años de estar ahí. Tenemos edificios que se cayeron en el terremoto del 86 que no tenían ni 50 años. ¿Se pueden ustedes imaginar lo que pudiéramos nosotros haber aprendido a estas alturas? ¿Cómo quieren ustedes que sea la base de su fe? Yo tengo 18 años de caminar en los caminos de Dios. Si uno se pone a pensar, no es mucho tiempo. Quizás sea mucho para algunos. Yo no lo siento como mucho tiempo. Y si me pongo a pensar, cuando yo creí en Jesús, yo tenía absolutamente ningún conocimiento ni base religiosa. Si yo pasé de noche la catequesis para hacer la comunión en la Iglesia Católica Romana, no me interesaba en lo más mínimo, nada. No es que después de años de estar yendo a una iglesia, yo llegué a entender que eso era cierto. No tenía base en nada, absolutamente nada. Pero soy una persona que no me gusta quedarme con cero conocimiento de las cosas. Cuando hay algo que yo no sé y que lo quiero saber, luego pregúntenle a mi esposa, la Sofi. Me obsesiono con saber. Y cuando entendí que había una vida con Dios, del cual yo no sabía nada, yo quise saber lo más posible. Y le pregunté a quien era mi líder en ese momento, ¿qué puedo hacer para conocer más? Y me dio quizás de los consejos más sabios que alguien pudo haberme dado. Y me dijo, lee la Biblia. Y yo, ¿qué parte de la Biblia? No, toda. Y leí la Biblia la primera vez en 3 meses y 11 días más o menos. A casi 10 capítulos por día. Había días en los que veía más, otros días en los que veía menos. Y luego que terminé de leer la Biblia en la versión, que era la única Biblia que yo tenía, que me la regalaron de chiquito y la agarré como libro para colorear, que por cierto ahí la tengo todavía, toda pintada, quise conseguir una versión diferente, más actual, más moderna, y volví a leerla en una versión más moderna. Y tuve una vacación, recuerdo todavía, para la vacación de agosto, que hice una salvajada. Tenía toda la semana libre de vacación y leí la Biblia en 6 días. Apenas dormí y solo separé tiempo para comer. Lo que no puede ser, lo que no me cabe en la conciencia que eso sea así, es que alguien venga y diga, ay, pues sí, pero él porque es pastor. Yo no tenía ninguna intención de ser pastor, tenía meses de haber comenzado a caminar con Dios. Lo único que yo quería es no tener una fe sin fundamento.
Si yo iba a creer en algo, quería que eso en lo que yo creyera tuviera una base. Y yo quería saber por qué es esto cierto, por qué Jesús es cierto, por qué voy a creer y seguir y dedicar mi vida a alguien si yo no sé qué es lo que hizo. No puede ser que esa sea mi experiencia solo porque yo terminé siendo pastor 5 años después. Esa debería ser la experiencia, tal vez no siendo tan salvaje como fui yo, pero esa tendría que ser la experiencia de toda persona que quiere creer en un Dios al que no ve. Hay base sólida, firme, histórica, arqueológica, de que este libro es cierto. Y lo que este libro dice es cierto. En este libro, que es, por cierto, un conjunto de libros, ¿saben cuál es el único libro que aparece repetido? Los Evangelios. Digo, no repetido palabra por palabra. Dios no dejó 1 ni 2, dejó 4 testimonios de Jesús. ¿No les da eso pistas acerca de que algo es importante? O sea, no hay 2 relatos de la vida de Adán, ni 2 relatos de la vida de Abraham ni de Moisés, pero sí hay 4 relatos de la vida y ministerio de Jesús. Y Dios permite que exista así. ¿Por qué? Porque es necesario que lo leamos no 1, ni 2, ni 4 veces. Es el relato más importante de toda la historia, los Evangelios. ¿Por qué es el relato más importante de toda la historia? Porque si vamos a creer que Jesús es Dios, los milagros son la base irrefutable que Jesús es Dios. Y están registrados en 4 libros que Jesús es Dios. Así que, si ustedes dicen tener fe y no han leído los Evangelios, no tengo idea del desastre que puede venir, que va a sacudir sus cimientos. Pero están tan vulnerables como no se lo pueden imaginar. En Australia descubren hace un par de años una familia, una botella que parecía una botella bien vieja, tirada en la arena. Y la señora, la mamá, agarra la botella y dice: ve, esta botella va a ser un bonito adorno si la limpio bien. Y cuando abre la botella, dentro de la botella había, bien romántico, ¿verdad?, había una carta que la habían lanzado al mar 132 años antes. Aparece en las playas de Australia. La habían lanzado en la costa de Ginebra, Suiza, un buque alemán. Y la botella ha nadado, obviamente no ha nadado, pues ha viajado por el mar desde Suiza, le ha dado la vuelta al continente y ha terminado en la costa australiana. Me imagino que por abajo, porque por arriba está el polo. Quién sabe por qué travesía más increíble esta botella no ha andado. Comienza en Ginebra, termina en Australia. Vayan ustedes a ver el globo, el viaje que esta botella tuvo que haber hecho. Yo no quiero que la fe de ustedes sea como una botella que depende del agua para ver a dónde la lleva. Yo no quiero que la fe de ustedes dependa de mí. Si un día a mí se me antoja creer una cosa y a la semana siguiente quiero creer otra, y al año siguiente se me ocurre porque descubrí que quiero creer otra cosa, y que ustedes, perdón la palabra que voy a usar, y ustedes como borregos me sigan. Ustedes no están para seguir a un hombre, ustedes están para seguir a Cristo. Amén. Y no necesitan de mí, no deberían necesitar de mí. Su fe no puede ser como una botella y yo ser el mar que lo llevo a donde a mí se me antoje llevarlos por mi corriente de pensamiento. Su fe tiene que ser más sólida que la mía. Su fe tiene que ser más sólida que yo.
porque yo un día puedo fallar. Su fe tiene que tener una base más fuerte, pero su base no va a ser fuerte sin los evangelios. Acabamos de salir de un fin de semana largo. Supongo que lo aprovecharon, ¿verdad? Me atrevería, no sé si atreverme a preguntar, pero viendo la cara de risa de la mayoría de ustedes, sospecho que realmente lo aprovecharon. O quizás la vergüenza nos come demasiado. ¿Qué esperan para fortalecer su fe? Hemos estado reunidos, un año tiene, ¿cuántas semanas tiene el año? 52 semanas. Suponiendo que vinieran las 52 semanas acá, que no siempre es el caso, pero suponiendo que vinieran las 52 semanas, yo no comparto con ustedes una hora, de hecho comparto cerca de 40 minutos, o sea que al final ustedes tendrían invertidos estudiando los evangelios alrededor de 38 horas. 38 horas. Un capítulo de una serie en Netflix dura cerca de 45 minutos, más o menos lo mismo que tengo yo acá compartiendo con ustedes los evangelios. Y les aseguro que han invertido más tiempo viendo series que estudiando el fundamento y el cimiento de la base de su fe. Y eso no puede ser así, porque entonces va a ser más fácil que Netflix los lleve a donde los quiere llevar y no Dios que los lleve a donde los quiere llevar. Y luego nos preguntamos por qué en la vida no nos va bien. Ya ni siquiera tuviéramos cara para preguntarlo. Y que yo le tuviera que decir al Señor, Señor, mira, es como cuando llegamos al médico, mire, yo sé que estoy mal, ¿por qué esto está pasando? Para que el médico nos diga, tiene razón, deme $30. Ya sabemos lo que está mal. Lo que pasa es que no queremos aceptarlo. ¿Qué esperan para fortalecer su fe? Solo por favor, no esperen el desastre. No esperen que sus cimientos se demuestren débiles. Dedíquenle tiempo. Dedíquenle esfuerzo. Jesús le dijo a sus discípulos, mis obras son para que ustedes sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Ahora, leer los evangelios, lastimosamente tengo que decirles que no es suficiente. Digo, los líderes del pueblo de Israel vieron milagros de Jesús y lo mataron de todos modos. Judas caminó con Jesús y lo traicionó de todos modos. Y hubo otras cientos de miles de personas posiblemente que fueron testigos de cosas o palabras que Jesús dijo y de todos modos no creyeron en él. Muchos piensan, todavía el día de hoy, pues si hubiera estado en la época de Moisés y veo abrirse el Mar Rojo, yo si hubiera que mi fe fuera diferente. O alguien diría, pues, o sea, es que pues sí, si viendo a Lázaro que está muerto y se levanta, así cualquiera tiene fe, pues es un milagro innegable y esas son cosas que le transforman la vida a cualquiera. Mentira. El que no tiene fe viendo una planta florecer, no tiene fe viéndose levantar a un muerto. Porque no depende del milagro, depende de esto que está acá, del corazón de cada uno. Así que ustedes pueden convertirse incluso en maestros de teología y tener un corazón duro, porque leer y estudiar no es lo mismo que creer. La clave es que podamos entender que este libro no es un periódico.
Este libro no es una obra de misterio. Este libro es la palabra que Dios ha permitido que el ser humano conozca. Y necesitamos de Él, dependemos de Él, para que este libro pase de ser un documento con buenas historias y se convierta en vida para nosotros. Amén. Y que transforme. Yo de verdad hasta he estado en institutos de personas que están a la par mía y que están estudiando a la par mía porque quieren conocer más, no porque quieren cambiar, porque quieren conocer más sobre esa religión, no sé con qué propósito. Se necesita un corazón humilde. Amén. Para que yo me pueda acercar a este libro y que yo pueda decir, el agua en vino. Si no, vamos a tener la misma reacción de los científicos del Discovery Channel que decían, el agua en vino, ese seguro era vino que estaba escondido y solo lo sacaron para otro momento. Se necesita un corazón humilde. Los líderes del pueblo de Israel vieron los milagros. Hasta podían creer que los milagros eran ciertos. Pero su corazón no era un corazón humilde. No estaban dispuestos a ceder su posición de liderazgo para aceptar que Jesús era el Mesías. Un doctor normal, moderno, que rechaza que la Biblia sea cierta, tiene su justificación. Si acepta que hay alguien más poderoso que él, se queda sin trabajo, pues. O sea, es decir, tendría que llevar a la gente a confiar en Dios, en la fe, cuando él termina con sus capacidades. Y los doctores ven milagros delante de sus ojos, con radiografías, con tomografías de padecimientos que existían y dejaron de existir, y prefieren atribuírselo a errores en lugar de reconocer que hay un Dios que todo lo puede. Pero entiendo que lleguen a esa conclusión. Se necesita un corazón humilde para ver un milagro enfrente y reconocer que fue Dios quien está obrando. Y entiendo cuando los científicos no quieren doblegar su razón ante la palabra de Dios. O sea, yo entiendo, no lo justifico, solamente digo que los entiendo. Porque se necesita un corazón humilde para decir, no entiendo cómo Dios hizo, pero Gedeón detuvo el movimiento de rotación de la tierra y ante sus ojos parecía que el sol se había detenido. ¿Cómo lo haya hecho Dios? No sé. Pero al final Dios creó el universo, ¿sí o no? Puede hacer con el universo lo que se le dé la gana y como se le da la gana. Que la tierra gira para el otro lado, se le da la gana que gire de arriba para abajo si quiere. Porque al final Él la hizo. Y se sostiene por Él. Y si Él quiere que el agua se convierta en vino, o se convierta en limonada, o se convierta en lo que le dé la gana, lo puede hacer porque Él la hizo. Perdón por el atrevimiento de decir limonada, pero simplemente trato de decir que Dios es soberano. El científico no es soberano, pero para el científico quizás lo que su mente no puede entender, sencillamente no puede existir. Pero déjenme decirles algo, eso decían de las personas que hace 150 años decían que un día iban a volar. No va a volar, no sea ridículo. La única forma de transportarse es tierra o mar. Y cuando veían los primeros aviones decían, no puede ser, eso es otra cosa. Hasta que hoy entendemos que volar es posible. Y la ciencia, conforme ha ido avanzando, ha ido entendiendo que hay cosas que están muy por encima de sus capacidades, que no se pueden explicar por medio de la ciencia. Y claro,
no se pueden explicar por medio de la ciencia, porque la ciencia tiene un límite. El límite es el que Dios le ha puesto. Dios está por encima de la ciencia. No quiere decir que lo que Dios hace no tiene sentido, es irracional. Tiene mucho sentido. Y lo vamos a entender cuando trascendamos de un mundo material a un mundo espiritual, que es la dimensión donde Dios se encuentra. Miles de personas no están dispuestas a aceptar cambios en su vida, aceptar que pueden estar equivocados o que pueden haber errores. Y cierro con un pasaje que aparece en el libro de los Hechos, capítulo 16. Acompáñenme y lo vemos juntos, por favor. Versos del 11 en adelante. Hechos, capítulo 16, versos del 11 en adelante. Este es uno de los viajes misioneros de Pablo. Zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De ahí fuimos a Filipos, que por cierto es a la carta de los filipenses, ahí está dirigida. Es una colonia romana y la ciudad principal de ese distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. El sábado, el día de reposo, salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Por cierto, mujeres eran las que dirigían este lugar de oración que estaba a la orilla del río, y está a la orilla del río porque era el lugar en donde practicaban la mikveh, que es el baño ritual o el bautismo de este entonces. Una de ellas se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió. La diferencia no fue Pablo, no fue el mensaje, fue Dios quien cambió el corazón de Lidia. Le abre el corazón y recibe el mensaje de Pablo. Necesitamos leer, estudiar y pedirle a Dios que abra nuestro corazón para que este mensaje no sea solamente una historia más de un milagro, sino que sea y se convierta en fundamento de la fe para nuestra vida. Pongámonos por favor de pie.